Bienvenidos a nuestro programa Corazón Limpio. Hoy queremos hablar sobre de la vida eterna o Evangelio, Reino de Dios, la luz de Dios, entendimiento espiritual. Para mí es un mismo sentido. Evangelio buscamos el origen del lenguaje buena noticia. ¿Qué es buena noticia? Que Dios nos ama, nos envió su Hijo unigénito. Mucha gente pensaba, si Dios me ama, me daría mucho dinero, o mucha sabiduría, un milagro, etc. Pero ¿por qué Dios envió su Hijo? Eso para que tenga vida eterna. Aún tenemos mucho material, desaparece rápidamente. Primero nosotros necesitamos salir del pecado, salir de muerte, tener la vida. Y eso es importante, ¿no? Jesús vino en el mundo para cumplir la palabra de Dios. Nosotros no podemos cumplir la ley de Moisés, pero Jesús cumplió todo, ni hizo pecado, sino haciendo el bien, buena enseñanza, con mucha sabiduría, pero mejor regalo es su sangre. Eso nosotros necesitamos un poco de conocimiento, porque Jesús habló nuevo pacto, tramando mi sangre. Antiguo pacto había establecido con pueblos judíos y Dios, Moisés entre mediador, con sangre cordero o becerro, y siguiendo un pacto. Ahora que Jesús vino al mundo, nos da mucha buena enseñanza, sabiduría, bendición, sanidad. Pero el mejor regalo es su sangre, tramar para nosotros. Por él salimos del pecado. Alguien tenía el pecado vicio, algunos estaban en la tristeza llorando, escuchando el Evangelio, recibiendo perdón y salió. Gracias Jesús, seguramente es Hijo de Dios porque me envió Espíritu Santo, experimentando, ¿no? No es solo concepto, sino experimentarnos dentro del corazón, porque antes no estaba amor puro, pero poco a poco llenándome, sentía, Espíritu Santo me guía, me da iluminación, me da la verdad, me da entendimiento, que oído para escuchar, ojo para ver, entender todas cosas, ¿no? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, Evangelio, la vida eterna, reino de Dios, es conocer a Dios verdadero y su Hijo Cristo había enviado. Es la luz. Después, ¿quién es Jesús como Hijo de Dios? ¿Por qué él le llamó Hijo de Dios? Ahí una enseñanza saliera como principio Dios, existía palabra estaba con Dios, palabra era Dios. Jesús, antes nacer en Belén, su forma de vida es palabra de Dios. Que Jesús subió al cielo al lado del trono de Dios, nos envió Espíritu Santo. Y ahora saliendo más origen, no solo salvado de mi pecado, ahora pensando al origen del universo, antes de todos los tiempos, en la eternidad, cómo Dios existía y todas cosas saliendo de la Biblia. Israelíes
que aquel momento era de Moisés, estaba en un estado de esclavitud, esclavos, bajo de Faraón. Dios envió a Moisés, le sacaron de la esclavitud para ser libre, para adorar a Dios. Pasó en un camino nuevo, bajo del suelo del mar Rojo, llegó Monte Sinaí. Allí recibió mandamiento de Dios. Hizo pacto con Dios con sangre de cordero y becerro. Ellos hicieron tabernáculo como un santuario portátil. Lo llevó pasando desierto, entraron tierra prometida. Y ellos, tan gracias a Dios, tan maravilloso, porque es imposible para pasar el desierto, pero por poder de Dios, ellos entraron en la tierra prometida. Entonces ellos, agradeciendo a Dios Salvador, Moisés escribió Éxodos. Después ellos nos salvó, tan gracias a Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ellos necesitan otra enseñanza, origen más allá, antes de creación. Este Dios es Dios creador, entonces necesitan una explicación. Moisés escribió Génesis. Nosotros tenemos la Biblia ordenada, Génesis, Éxodos, Levítico, Números, Deuteronomios, forma, ¿no? Ordenada. Pero escribiendo Moisés primero Éxodos, después explicando Jehová nos salvó de la esclavitud para ser libre, para servir a Dios, para vivir recto. Y así, ese Dios será creador del universo. Ahora Moisés escribió para respuesta a esta pregunta, ¿no? Igual manera, nosotros salimos del pecado, tan gracias, me rompió mi cadena. Y gracias a Dios, ese poder seguramente Dios, porque es dentro de mi corazón ocurrió, ¿no? Una obra tan grande. Su poder tan maravilloso como Dios, igual yo acepto. Pero después pregunta, ¿ese Dios será creador? ¿Creó todo el universo aquel Dios? Ahora necesitan estudio. Claro que sí. Y ahí un camino de educación, conocimiento de verdad. Ahí sale. Y usando nosotros también, enseñando de Moisés, también los profetas, e incluso apóstoles, Jesús, Pablo también. Enseñanza de Pedro, enseñanza de Santiago, y más o menos completando más luz, y tan alegría, y también que sirviendo al Señor por amor, y también amando a nuestro prójimo. Y necesitan la vida, eso, evangelio, la vida. Después, que sean maduros, o cuánto alto llega. Ese importante, muy buena, pero más importante es tener la vida por Jesús, creencia en Jesús, que tenga vida, porque es la vida está dentro de Jesús. Él nos llevó. Por eso, creer en Jesús, como nacer de nuevo, ¿no? Jesús habló a Nicodemo. Es más importante, ¿no? Tener la vida. Si tienen Jesús, ya tienen vida. Hablando vida eterna, vida de Dios ahí. Pero si no tienen Jesús, no tienen la vida. Por eso Evangelio siempre hablando buena noticia de la vida que tenga. Porque Dios nos amó, envió su Hijo Jesucristo, unigénito, para que tenga vida eterna. Vida eterna significa también comunión con Dios. Antes no comunicaba. Escuchaba por oído, pero no comunicaba. Pero ahora yo oro a Dios, que tengo comunión con Él, escucha su palabra,
Entonces, a veces tan difícil una vida, viene cosa mala, pero yo quedo en silencio, hablando a Dios. No habla mi dolencia con nadie. Primero, puede hablar, pero primero, ante de Dios, quedaba en silencio. Y ahí ordenando mi corazón y contando a Dios mi problema. Después escucha la palabra de Dios. Es palabra de Dios, viene también por hermano espiritual, hermano en Cristo o pastor. Esa meditación que llega a nosotros, escuchar. Es una forma distinta. Escucha. Antes no escuchaba. Bueno, y escucha. Y después, obedecer. Obedecer a palabra de Dios. Les pido que reciba a Jesucristo en su corazón como Cristo, como Señor y Salvador. Bueno, muchas gracias. Llegamos a nuestra reflexión aquí. Oremos conmigo un rato para recibir a Jesucristo en el corazón. Padre Celestial, gracias nos envía su unigénito para que tenga vida eterna. Señor, yo abro mi corazón, que entre Jesucristo como mi Señor y Salvador. More en mi corazón para siempre, me guíe mi vida. Perdóname mi pecado. Amén. Y ahora quiero seguir a ti, obedecer a ti para siempre. Yo oro por el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Que otro momento encontremos con nosotros. Hasta pronto.